Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de La Ventana Azul. Recordamos que antes de la pandemia ya hubieron unos programas aquí en Onda Fallera Televisión, en Onda Valencia, en los cuales, bueno, pues derivó en lo que derivó, porque tras aquellos programas sabéis que un servidor pues se vio en esos temas judiciales que afortunadamente fueron totalmente resueltos, y que por cosas que había dicho aquí dice que yo era tal o era cual. Evidentemente, simplemente decimos lo que pensamos, lo que nos gusta y lo que sentimos de lo que está pasando en la actualidad. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad y cómo lo vemos desde nuestro punto de vista? Y para eso cuento con la inestimable colaboración de Pilar Tamayo. Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Encantada de que puedas participar con nosotros. Sí, por supuesto que sí. Y poder charlar cada semana con un amigo, con un político que nos cuente pues cómo ve los temas de actualidad, porque es que estamos en un momento que cada semana tenemos 7 u 8 temas. Frenético, con un político y con libertad. Y con libertad, sí, la actualidad está frenética, sí. Y eso favorece a muchos políticos porque como con este frenesí lo que pasa ayer ya no se acuerda nadie hoy. Ese es el tema que beneficia a muchos políticos, porque es un sin parar. Y si no se les estropea el Falcon, pero bueno. En fin, vamos a entrar. Hoy recibimos en este programa a Sergio Pastor, del Grupo Popular, perdón, del Grupo Vox y Popular, ¿no? De la Diputación. Ya, la Diputación Provincial. El provincial, quería decir provincial. El Grupo Provincial Vox. Y es el portavoz de la Diputación de Valencia. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Un placer estar aquí en La Ventana Azul. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por venir, por supuesto. Que el Falcon no lo mentes, porque cualquier cosa que haya que pagarle al Falcon, saldremos a escote. Como la deuda de Cataluña. Que el principal beneficiario no los pone encima de la mesa, lo ponemos los contribuyentes. Como la quita de la deuda de Cataluña, que también nos va a tocar pagar nosotros, ¿verdad, Sergio? Así es, ¿vale? Todos los españoles. Es que eso habría que coger un economista que nos explicara exactamente la realidad, porque lo que vamos a hacer es que la deuda no se apaga, la deuda no se quita, la deuda no se aparece. La deuda se reparte. Y para el caso de los valencianos es hacer la bola más gorda. Es decir, los valencianos necesitamos urgentemente un nuevo modelo de financiación. El actual está caducado desde 2014. Somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España. Cada valenciano percibimos de media 1.000 euros menos que cualquier otro español. Imagínate. No hablo de los de la cornisa cantábrica, que esos están hiperfinanciados. No, sí. Pero ¿qué significa la palabra financiación? Y a mí me gusta siempre insistir en eso. Significa que cuando usted va al centro de salud a hacerse un análisis, cuando va al centro de especialidades a hacerse una ecografía, cuando a su tía le ponen un gotero en el Hospital La Fe, que lo tenemos aquí al lado de quimioterapia, cuando va a la ortopedia a coger el andador, cuando se paga la dependencia, todo eso es la financiación. Y parece mentira que los valencianos sigamos sin interiorizar ese agravio que supone que percibamos por habitante 1.000 euros menos. Los catalanes, por cierto, son los quintos mejor financiados del conjunto nacional. Pero porque hay una pantalla que esa pantalla es mediática, esa pantalla es de relatos y esa pantalla es la que impide ver a la realidad. Y precisamente el objetivo de estas charlas que yo quiero mantener aquí es tratar de abrir un poquito y decir, señores, la realidad es esta. Y puesto que estamos con Sergio Pastor de la Diputación de Valencia, por el Grupo Vox, pues a mí me gustaría arrancar con un tema que yo le estoy dando vueltas, que la gente creo que no sabe muy bien la naturaleza, cómo son los pactos entre estos grupitos municipalistas que hay, y que casualmente, mira por dónde, ayer por la mañana estaba Jorge Rodríguez, el presidente de Ensunix, almorzando con Mónica Oltra en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué tendrá que ver, Sergio? Tú que conoces la Diputación, cuéntanos. Pues bueno, la introducción que habéis hecho es maravillosa porque, vamos, da ganas de meterse en un debate abierto sobre financiación autonómica y además en las posturas de Vox defendemos que el sistema autonómico pues ha fallado, es un sistema fallido. Pero bueno, a la pregunta que me haces, pues bueno, este movimiento municipalista, que bueno, los partidos municipalistas pues en ocasiones pues la verdad es que tienen mucho que decir, porque los partidos de siglas pues nos metemos en unas políticas o en unos al final unos programas que en ocasiones un partido municipalista pues puede echar una mano,
Pero claro, al final nos encontramos ahora que estos municipalistas, estos partidos que son independientes, se han unido en UNEIS, que es un partido que, bueno, que está en la Diputación, con una única diputada, que todo el mundo ya sabe qué es lo que está haciendo. Que hace de bisagra. Que hace de bisagra, además está haciendo que el PP pues muestre la cara que tiene, que es un partido que, bueno, pues, que parece que no tiene programa, que le da igual izquierdas que derechas que izquierdas, y bueno, luego si queréis hablamos pues del tema no de la financiación de la VL, sino de controversia que hay con esos 200.000, pero bueno, este movimiento al final nace raro y terminará peor porque todo el mundo sabemos que los movimientos municipalistas, así nació Casi Compromís, pero la verdad es que tenían una vertebración que eran regionalistas y muchos nacionalistas. Pero aquí no, aquí estamos hablando de partidos de sesgo de derechas, conservadores, y partidos de extrema izquierda, partidos que son catalanistas y partidos que defienden pues los chalés y están en contra de la ocupación, con partidos que están a favor de la ocupación. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Algo muy raro, ahí va a salir un pupurri rarísimo. Ya abogamos y nos avanzamos al futuro de que, vamos, si lo que quieren es, que lo tengo claro que es lo que quieren, llegar a bajar el umbral de representación, para entrar en la representación de las Cortes del 5 al 3, por eso necesitan este movimiento, que ya están pidiendo firmas y demás, pero ¿qué pasará luego? No lo sabemos. ¿Qué hace Mónica Oltra por ahí? Porque bueno, pues que Jorge Rodríguez al final lo que quiere es eso, llamar al voto, llamar a la firma y bajar el umbral. Eso es lo que él quiere. Le da igual. Le da igual. Le da igual quién le vote. Le da igual, ¿vale? Lo que sí que es verdad, efectivamente, él sí que tiene un móvil, tiene una finalidad y es entrar en Cortes. Lo que no entiendo es cómo partidos de muchas poblaciones, no voy a nombrar ninguno, se une a esas filas. Porque al final es ir en contra de tus votantes. Él tenemos claro lo que quiere. ¿Vale? Hacerse fuerte en esta provincia, tener un movimiento que él llama movimiento comarcal, ninguno, ahí no hay ningún movimiento ni hay ningún programa, porque no lo hay, porque al final no se puede juntar llenas y no por llamarle llenas a nadie, ¿no? Ni por insultar a los animales, sí, pero bueno, pues de presas y presas y depredadores no se pueden sentar exacto. en la misma mesa, y los está consiguiendo sentar, entonces no sabemos lo que va a pasar ahí. Entonces, ¿qué hace Mónica Oltra? Pues bueno, dicen que la va a presentar, dejarse querer, y que la quiere presentar de candidata por el Ayuntamiento de Valencia en este movimiento municipalista, ¿vale? Sí. Pues los votantes ya verán a ver qué es lo que ya decidirán, porque precisamente todo este movimiento sabes que nace de Nules, sabes que es el origen, y claro, y no cuadra, pero no cuadra. Sí, pero que no hay que descartar que Mónica Oltra, por el partido que sea candidata al Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que eso es una posibilidad, que ya era una posibilidad muy clara en la pasada legislatura, que no cuajó por los problemas judiciales muy serios que afectaron a su exmarido, que está en prisión cumpliendo condena por un caso muy grave de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat, en un centro además que dependía de la Generalitat, mientras Mónica Oltra era la vicepresidenta del tema. Insistir en que Mónica Oltra no es responsable de lo que haga su marido o su exmarido, faltaría más, cada uno responde por lo que hace él mismo, pero yo siempre defendí que Mónica Oltra, parece mentira, porque es todo menos tonta, parece mentira que no pidiera voluntariamente no asumir esas competencias en ese momento tan delicado que a ella le costaron, al menos hasta fecha de hoy, su carrera política. Si Mónica Oltra finalmente sale indemne judicialmente, que esto se sabrá en el espacio de un año... Todo el mundo espera que sí. Claro. No voy a ir por ahí subterráneo, no lo sabemos, pero todo el mundo dice que sí. Que puede ser sin duda la candidata más potente de la izquierda, sin duda. Mónica Oltra, puedes compartir con ella su argumentario, no, yo no lo comparto, pero es verdad que electoralmente es un cañón y eso es indiscutible. Sí, lo que pasa es que yo no sé si finalmente el que se presente por este grupo municipalista hará que la gente identifique este grupo ya como de la izquierda. Porque claro, si lo que quieren es mantener una postura centralista, una postura municipalista, el municipalismo no se basa en derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha tiene cosas buenas, la izquierda también. Lo normal es que te presentas, pero en el momento que presentas a Mónica Oltra, dices, ya está, ya estamos con el comunismo. Y ya estamos con todo lo que hemos sabido que ha pasado estos 8 años, que la gente no lo quiere, por eso no les ha votado, y que encima estamos viendo cómo en las intenciones de voto seguís, Partido Popular y Vox, seguís teniendo una mayoría más absoluta todavía de lo que tuvisteis en el 23. Así es.
Lo que pasa es que Mónica Oltra ve que las encuestas, que es verdad que son una foto fija del día que se hacen, las encuestas dan a Sumar, que era al partido que ella le hacía más ojitos, a Yolanda Díaz, claro, Sumar va en caída libre, es decir, no tiene suelo en este momento, claro. Y es verdad que Jorge Rodríguez, por la gente que lo ha tratado en Ontinyent, no es mi caso, la gente sí que habla de un alcalde transversal, de hecho, tiene la capacidad desde hace muchos años de gobernar con mayoría absoluta, porque ha tenido la capacidad de conquistar a derecha e izquierda, que eso es una habilidad política que la han tenido, bueno, la tuvo Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia, estoy convencida que había votantes de izquierdas que la votaban, porque si no nos entienden, 20 años de mayorías absolutas una detrás de otra, Paco Vázquez en Coruña, es decir, hay políticos, Pepe Bono en su día en Castilla-La Mancha, hay políticos que tienen esa capacidad y el alcalde de Ontinyent tiene esa capacidad. Pero no hay que de alguna forma entender que como entre Mónica Oltra pues ya se marca, ya esa transversalidad en buena medida desaparece, pero eso ya es problema de eso. Es una política sectaria. Total, ya la hemos visto, sectaria, y la ha padecido. Hay otro tema que me gustaría tratar, porque lo voy a poner por encima del orden que teníamos, porque recordamos que esta misma mañana se ha producido un asesinato a tiros en pleno centro de Chirivella, al Plaza Gerardo Garcés, una plaza muy concurrida, que el que la conoce sabe que está al lado de la avenida que da la vía, y que ha provocado, pues claro, imagínate el escándalo que ha provocado en Chirivella. Pero claro, resulta que anteayer fue en Alfafar, el otro día fue, es decir, estamos en una dinámica en la que, chico, esto ya parece el Bronx. Vosotros, desde vuestro grupo popular en Vox, estáis a nivel nacional por el tema de la inseguridad ciudadana, pero es que ya no se está llegando a Valencia. A ver, al final la inseguridad crece y lo que se hace un grandísimo esfuerzo es para que los datos no salgan a la luz. Pero claro, lo que no se puede esconder es un asesinato. Es verdad que bueno, hay una serie de homicidios que interesa más a la izquierda exponer, que desgraciadamente es una lacra, pues bueno, que haya mujeres que mueran a manos de sus parejas, pero ahora mismo tenemos que hay una serie de sucesos que no se pueden esconder, pero no nos sale cuántas violaciones hay, violaciones con penetración, que el número van creciendo. 14 diarias en España, ¿vale? 14 diarias, pero eso se tapa y al final el que lo denuncia se le llama de todo, porque al final nosotros decimos, bueno, si hay una inmigración ilegal masiva, bueno, ¿por qué no se dice también qué nacionalidad tienen estos agresores? No hay que esconderlo, al final eso no es que seas racistas, al final es tener datos para poder trabajar con ellos. Nuestro partido, nuestro grupo es muy claro a la hora de pedir y llamar a que la administración nos informe. ¿Por qué? Porque al final la policía lo sabe. La policía lo sabe y sabéis que muchos policías se les aparta del servicio sencillamente por denunciar, como ha pasado con Ferris y con muchos más. Nosotros, además Ferris fue en un coloquio con vosotros. Efectivamente, ¿vale? Porque dijo unos datos que al final él habló de los datos que él tenía. Él no generalizó, él dijo, en mi comisaría pasa esto. Y eso le costó. A ver, yo no puedo decir cómo fue ese proceso, pero tenemos muchos policías, por ejemplo Samuel Vázquez, que es nuestro portavoz de este tema. Pues Samuel Vázquez también ha sufrido mucho, que fue el que presentó Policías para el siglo XXI y es el que denunciaba. Entonces, esto hay que ponerle el foco, hay que ponerle visión y hay que ver qué es lo que tenemos que hacer. Nuestro partido no se pone las manos en los ojos y lo que dice es que está creciendo la inseguridad, porque al final esa inseguridad la vamos a sufrir todos nosotros. Y siempre van a poner más débil. Las personas mayores, desgraciadamente, sufren robos, todos estamos expuestos a que nos roben, pero sufren robos, además robos con una violencia que es que al final no se le tiene respeto a la víctima, que obviamente el que te va a robar, pero es que además por llevarse un móvil es que te pegan 2 apuñaladas. Sí, y lo estamos viendo. Y esa paliza que le pegan a las mujeres en las entradas de los portales. Efectivamente. Vamos, que hay una sucesión de hechos que se están silenciando por el origen de los... Porque no interesa, parece ser que no se le quiere dar la razón, no a Vox, sino a una razón, darle la razón a la razón, y parece ser que como, bueno, al final como es una cuestión electoralista de que no salgan esos datos porque va en contra de unas políticas que promueve la izquierda, que es una apertura a una inmigración ilegal, una llamada, al final nosotros lo denunciamos y esto
es lo que pasa. Pero los datos, yo sí que buscaba los datos, bueno, el caso de Chirivella ha sido especialmente grave porque se ha producido a plena luz del día. A las 10 de la mañana. Así es, 9 y media. Sí. Ha sido tiroteado con 3 disparos. Vamos, que haría por ahí por la espalda. Efectivamente, parece ser que estaríamos ante un ajuste de cuentas. Sí, tiene toda la razón. Los dos son delincuentes, parece ser. Víctima y asesino. Sí, había estado en prisión. Los datos sí que hablan en la Comunidad Valenciana que en el primer semestre de este año ha habido 19 homicidios. 19. En cuanto a homicidios, es un 45% menos que el año anterior, pero los datos sí que suben mucho los intentos de homicidio, o sea, lo que se llama grado de tentativa, y también los delitos contra la libertad sexual. Eso sí que aparecen en las estadísticas, que es verdad que hay un aumento. Yo creo que hay también muchos factores, el tema de la sumisión química, es decir, ahí intervienen muchos factores, el consumo de pornografía, el acceso de la infancia a edades, yo creo que son temerarias, a un dispositivo móvil sin ningún tipo de control, es decir, es multifactorial. Y después, que es verdad que la violencia contra la mujer se está rejuveneciendo, parece mentira, es decir, que pueda ser que nuevas generaciones se incorporen cuando ya se había avanzado con un pacto de Estado hace muchísimos años y se había avanzado mucho. La ley del solo sí es sí, eso indiscutiblemente ha generado, bueno, pues, ha habido escarcelamientos de delincuentes sexuales, bajada de pena a delincuentes sexuales. Y es verdad, y eso es un hecho, que desde que hay en España un Ministerio de Igualdad, en manos además de Podemos en su día, de Sumar, pues bueno, los delitos contra la libertad sexual están subiendo, con lo cual es un fracaso claramente del gobierno de Pedro Sánchez, claro. Y ahora tenemos un tema que puede que vaya relacionado. Sí, por supuesto. A ver, al final nos encontramos en una era también que hay una bajada de valores. ¿Por qué los jóvenes hoy son más agresivos que nunca? ¿Por qué hoy la comunicación? Pues es todo un conjunto de todo. Nosotros lo que sí que pedimos es que tengamos datos reales. Datos, no hay que esconder ningún dato. No es una cuestión de que llamar racista a una persona que dice, oye, quiero saber la nacionalidad, quiero saber que esa cultura, al final, esas culturas que vienen, pues tienen una forma de tratar a las mujeres y al prójimo y a otras personas. Entonces, lo queremos saber y ese dato lo que ayuda es a que podamos hacer un análisis y poder trabajar, porque nuestra sociedad está preparada a una evolución que hemos tenido desde unos años atrás a ahora. Y ahora nos encontramos que está habiendo una mezcla de esas culturas, ese choque, ese encuentro, que al final tendremos que saber qué es lo que está pasando. Y obviamente podemos estar de acuerdo en todo, es verdad. ¿Y que tiene que haber más presencia policial en la calle? Por supuesto, sí. Eso es. Sí, yo hablo del caso de la ciudad de Valencia, que es el que conozco, no hay presencia policial en la calle. Estos días de verano, en la Plaza de la Reina, que me parecía el colmo, había una furgoneta de atestados, que eso en Madrid existe, en la Puerta del Sol, en el centro, donde, claro, por la afluencia turística, donde a uno le quitan la cartera y sobre la marcha, sin necesidad de buscar una comisaría, va al furgón y puede denunciar, pero es que estaba aparcado. No había agentes de la policía, estaba el furgón aparcado al lado del Miguelete, porque además lo vi 2 días diferentes. Tiene que haber más presencia policial. Rita Barberá creó lo que se llamó, os acordaréis, la brigada... La policía de barrio, que además la trajo entonces el concejal Miguel Domínguez. Fue un modelo que se trajo de Florida. Era un modelo policial que tenían en el estado de Florida, en Estados Unidos, se implantó en Valencia, yo creo que con mucho éxito. Compromís lo quitó, lo llamó policía de proximidad, que es que patrullen sin bajar del coche, mientras que el otro modelo policial era un modelo de caminar y entrar a los comercios, hablar con los vecinos, efectivamente. Y es verdad que presencia policial, yo he hecho en falta presencia policial. Yo he hecho en falta presencia policial y la 26, que los más jóvenes no saben lo que es. Los más jóvenes no saben lo que es la 26. Autoridad, que tengan autoridad también, porque al final la policía necesita autoridad y, por supuesto, dotación y medios. Así es, así es. Os lo decía porque esto puede ir relacionado, ojo, con lo que se nos viene encima con el tema de los menas.
El tema de los menos es un tema muy complejo. Bueno, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha pedido, es la segunda comunidad autónoma, me parece que lo pide después de Aragón, ha pedido medidas cautelares, que se paralice de manera provisional el decreto del Gobierno. Estamos obligados a recibir a los MENAs. Es verdad que especialmente Canarias, en mayor medida, y Baleares también desde este verano están sufriendo una presión que es insoportable. Yo no estoy de acuerdo que estamos obligados a recibirlos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo creo que habría que irse más allá y decir que no lleguen. Vamos a ver. Es que tú tienes que atajar en origen. Claro. Si y en origen no es en Canarias. En origen no es en Canarias. En origen es que el Opera. El origen sobre todo es en Marruecos. Especialmente es en Marruecos. Ahí es donde hay que atajar el problema. Y el Opera es que si coge a un cayuco a 20 kilómetros de Tánger, que no solo lo traiga a España o a Italia, que lo deje pero ahí. El tema es que Canarias no puede asumir, igual que Baleares, están insistiendo en que ellos no pueden. Y ahí hay varias cuestiones. No es de recibo que País Vasco y Cataluña no entren en esta distribución, no es de recibo, porque eso, una vez más, y sobre todo porque es cargar a las comunidades autónomas del Partido Popular. ¿Por qué? Claro. Sánchez tiene que seguir en el poder. Bueno, pero hay que decirlo. Aunque lo sepamos, hay que decirlo. Hay que decirlo, que es una medida electoralista. Lo estáis diciendo también constantemente. Claramente desde el día 1, desde que nace Vox, identifica este problema. Lo que estoy oyendo, perfectamente estáis totalmente de acuerdo con lo que dice Vox, y Vox lo deja bien claro. Si es MENA, tiene que estar con su familia, tiene que estar con sus padres. Y luego, además, tendremos que saber si es un menor realmente, porque luego nos encontramos que esas personas, ¿vale?, tienen de menor lo que tengo yo, ¿eh? Son personas que llegan con una edad militar, perdona que lo diga así, y luego, si es un menor realmente, lo que hay que hacer es repatriar y entregarlo a los padres. Entonces, no tiene por qué este país hacerse cargo, porque hay que financiar. Pero a día de hoy, con la legislación que tenemos, el país tiene la obligación de acogerlos. Con la legislación que tenemos. Ahora, es que el acogimiento de los MENAs o cualquier tipo de inmigración, que es verdad que una persona cuando sale de su casa se mete en un cayuco, que ahí es donde hay que intervenir, en la mafia de los cayucos, en el origen. La persona evidentemente está desesperada, pero es que esto no es sencillo, porque claro, al menor que llega hay que proveerle de educación, de sanidad, de un centro donde vivir y de un futuro. Claro, es que aquí la vicepresidenta del Consejo lo ha explicado claramente, ha dicho, oiga, yo es que no tengo capacidad de dar todo esto, una esperanza de vida a 1000 y pico personas, porque claro, hay que hacer con ellos una hoja de ruta y dotarles de una expectativa de vida. Tú no puedes traer aquí a unas personas y dejarlas caer. Pero, Pilar, esto es una invasión en toda regla. Esto es una invasión a toda regla. ¿Por qué vienen solamente hombres y no vienen mujeres? Es una invasión en toda regla. Y además, nadie se cree que un cayuco salga de los mares de las costas de África y llegue aquí. Son remolcados. La Armada Española tiene que defender el territorio español. Y obviamente, es decir, cuando llegan a costa hay que atenderlos, sí, pero es que no deberían de llegar a costa, porque tienen que ser devueltos a puerto seguro, que es donde tenemos estas ONGs que lo que se dedican es a remolcar, y es verdad que hay que prever la vida, o sea, lo que hay que hacer es proveer la vida y que esa gente no perezca en el mar, pero lo que hay que hacer es devolverlos a puerto seguro. Y esta gente tienen un puerto de entrada, que se cogen a unas millas, que es más rentable, no rentable, sino que es más seguro llevarlos a unos puertos de países musulmanes y vienen aquí. Entonces hay una ruta, como dice mi presidente, son barcos de negreros. Lo siento decirlo así, pero es que usamos la expresión de lo que es, porque esta gente llega aquí, luego se les suelta en nuestro país y esa gente, lo siento, tiene que sobrevivir, pero es que claro, tiene que sobrevivir a costa de qué. Pero por eso hay que trabajar en origen. Y el caso que tenemos que ver son los casos de Italia y Grecia, que han sufrido una presión inmigratoria tremendo, y ellos han conseguido bajar esa presión inmigratoria. Y la Unión Europea se tiene que tomar en serio el problema, que es un problema muy serio. Lo que pasa es que la Unión Europea también hay distintas sensibilidades y distintas velocidades. ¿Por qué? Porque la puerta de acceso, evidentemente, somos nosotros,
por la otra parte, por la parte de Libia, Italia, Grecia, pero este tema a un noruego, a un finés o a un escandinavo no le preocupa, efectivamente, porque le pilla lejos. Mira ahora como al centro de Europa sí que le preocupa el tema bélico. ¿Por qué? Por la proximidad de Ucrania y de Rusia, claro. Entonces, ahí sí que han invertido en armamento Holanda, Alemania, Polonia. El militar obligatorio. Claro, claro, pero por la proximidad geográfica. Pues entonces ahí lo que pasa que, claro, nos podemos meter en temas de geopolítica a nivel... Totalmente, es que lo que no puede ser es que países como Marruecos utilicen esta... no sé, este arma que es empujar a esta inmigración ilegal masiva, siempre hablamos de inmigración ilegal, y luego, obviamente, los MENAs, pues lo que nosotros decimos, hay que llevarlos otra vez con sus padres porque los menores tienen que estar con sus padres. Y, por supuesto, el que no es MENA... hay que identificarlo rápidamente en puerto y decir esto no puede ser. Porque si nos metemos con esos detalles, al final nos daremos cuenta de por qué está pasando todo esto. De todas formas, a mí me gustaría, porque se nos va pasando el tiempo y aquí... y muy a gusto, Pepe Pilar. Gracias, Sergio. Y un tema que también está muy candente, porque la idea nuestra es cada semana pues analizar lo que está caliente, porque al final es lo que sucede. Todos habéis visto el famoso vídeo de Alsina con Álvarez. Señor Álvarez, y el valenciano le he dicho que catalán, vasco y... catalán, euskera y gallego. Y el valenciano hasta 10 veces se lo dice a Alsina. 3 creo que le pregunto. Bueno, no, yo tengo el vídeo, se lo pregunto un montón de veces. Es decir, para el Partido Socialista de un país que no existe, porque se llama así, Partido Socialista de un país que no existe, y para la izquierda en general, el valenciano no existe. Claro, ahí entronca y voy a la Diputación con los 200.000 euros que la Diputación le da a la UVL. Te toca. Vale, bueno, pues en principio me gustaría que invitaras aquí a Diana Morán y le preguntaras qué le parece lo que dice su ministro y a ver por dónde sale. Y bueno... Sabes que conmigo no va a venir. Ni contigo, yo creo que no. En esto se me metería la cabeza como un avestruz. Y luego, pues bueno, desde la Diputación, que es la parte que me toca de lleno como portavoz, pues nosotros hemos dado un mensaje clarísimo. Nosotros apoyamos la investidura de Vicente Mompó porque era la única forma de sacar el Botánic del gobierno de la Diputación, y la Diputación tiene que ser una administración fuerte para poder luchar y contrarrestar y ayudar a los ayuntamientos y sacar algunas políticas de sesgo que se estaban impulsando desde la Diputación. Hemos tenido, como todo el mundo sabemos, pues la fatídica Dana, que la Diputación ha tenido, y hay que reconocerle, una magnífica respuesta, que además ha actuado en competencias impropias y ha conseguido limpieza de garajes, retirada de lodos y demás, ¿vale? Entonces la Diputación ahí ha hecho una maravillosa labor, y eso hay que reconocérselo al equipo de gobierno y a Vicente Mompó, que preside y dirige y lidera el equipo, pero ahora nos encontramos con esta situación, nos venimos de verano, Vox consigue recortarle un 25% del presupuesto de la ABL y resulta que sale Natalia Enguís, porque ha dejado claro que es catalanista, porque si lo que va a hacer es inyectar ahí dinero, no a la UVL, porque a la UVL no se le puede financiar desde la Diputación, pero sí promover algunas actividades, que es lo que venía haciendo, que era la promoción del catalán, porque al final, si lo que se promueve no es la lengua valenciana, sino que es una mezcla ahí lingüística, que obviamente de catalán, pues al final es promover el pancatalanismo y el catalán. Y claro, Vicente Mompó, por una cuestión de estar tranquilo en su poltrona, pues bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace, porque en su vuelta lo primero que hizo es ir a inaugurar al Hospital General pues un aula, una zona que al final era, pues eso, con unos paneles en valenciano, que de valenciano tienen bien poco. Entonces, una persona como el alcalde de Gabarda, que dice que es un fiel defensor del valenciano y va a entregar, o quiere entregar, o dice que va a entregar dinero a la promoción del valenciano de la UVL, pues la verdad es que nosotros no lo vamos a permitir. Votaremos en contra, igual que votamos en contra en el año Vicente Andrés Estellés, que fuimos el único partido que votamos en contra. Obviamente salió, porque imaginaos la izquierda, el PSPV, o sea, del País Valencià, y Compromís, correcto, y Compromís, que estaba muy feliz de que Vicente Mompó y que la Diputación tuvieran el año de Vicente Andrés Estellés, con apoyo también de Natalia Enguís, de Ensuneix. Os lo digo claramente, Vox
no apoyará nunca dar un euro al catalanismo, al pancatalanismo, ni a ninguna entidad que tenga como base el ir en contra de la lengua valenciana y de la cultura valenciana. Y lo dice una persona que no es valenciano parlante, soy castellano parlante, valenciano, pero para defender el valenciano, como dicen ellos que lo defienden, mejor que no hagan nada. Aquí hay varias cuestiones. Sobre el tema de Álvarez, ¿qué diría de Ana Morant? Hombre, pues tendría que apoyarlo porque es compañero de gabinete. Yo creo que de hecho, mira, se lo apoyan, que están todos callados. Eso es. A ver, yo creo que el PSOE, evidentemente, me da la impresión que da por perdida la Comunidad Valenciana, igual que da por perdida Andalucía, da por perdida Madrid. Es decir, el PSOE en este momento ha dejado de ser un partido socialdemócrata, desgraciadamente, para ser un partido nacionalista, donde el principal poder lo ostenta el PSC, el Partido Socialista de los Catalanes, y se ha visto esta semana con la visita de Illa a un prófugo de la justicia, que es el que sostiene a Pedro Sánchez. Entonces el PSOE ha renunciado a ser un partido de mayorías, ya no es un partido... No es porque es Partido Socialista Obrero Español y sobre todo es vasco y es catalán. Y eso, pues, bueno, ellos sacrifican la Comunidad Valenciana. A mí me da la impresión que el Partido Popular, presente a quien presente, desconozco quién será el candidato, seguirá gobernando, porque bueno, el desgaste de Pedro Sánchez, que ahora venimos de un espejismo, pero ahora el Supremo ya está pidiendo al PSOE más documentación sobre Koldo, sobre Ábalos, sobre Santos Cerdán. Claro, entonces quiero decirte que el otoño viene caliente, habrá que ver, que yo lo desconozco, si hay presuntas ramificaciones también de Ábalos en alguna institución valenciana, porque Ábalos ha tenido muchísimo poder en la Federación Socialista Valenciana, no lo sé, si habrá también personas a las que les pueda salpicar, y todo eso unido a todo este tipo de cosas, pues tendrá un castigo electoral. Sobre la AVL, que es verdad que desde la Generalitat se les ha castigado presupuestariamente, la AVL, el problema es que es un órgano estatutario. Es que está dentro de por la eso yo quería hablar efectivamente de la legalidad. No se puede derogar. Efectivamente, es un órgano protegido estatutariamente y, por tanto, eso hace que yo con Vicent Mompó, que sinceramente no tengo relación, pero pensar que él pueda ser una persona catalanista, ya me atrevo a decir aquí que eso es imposible, porque además él habla el valencià del poble, indiscutiblemente, que la aritmética electoral te hace extraños compañeros de... Tiene que tragar con lo que dice Natalia. Claro, efectivamente, porque la Diputación pende de un voto y entonces ahí está, que yo creo que en Sunís al final, por una cuestión de animadversión personal de Jorge Rodríguez con Ximo Puig y con el PSOE, pues por eso está gobernando con el Partido Popular, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión personal. Pero es que, claro, la AVL es un órgano estatutario que hace que esté blindado estatutariamente. Es que hay que recordar... Que, por cierto, el Estatuto de Autonomía es el que habla de que la Comunidad Valenciana tiene una lengua que se llama valenciano. Efectivamente. Claro, eso Álvarez, cuando ayer dijo eso, claro, no dice el valenciano también, no, el valenciano no lo lleva. El valenciano no. Y mira que le pregunta insistentemente al SINA. El fondo está muy claro, que para la izquierda, para el Partido Socialista, para Compromís, el valenciano es la variedad del catalán que se habla en Valencia. Igual que en Baleares, lo mismo, claro. Exactamente. Claro. Ahí está. Porque partimos de los imaginarios países catalanes. De esos países, sí. Pero lo que vamos a ver, al final un político lo que tiene que ser es claro en su ideología y defender aquello por lo que pidió el voto. Está claro que la aritmética de la Diputación queda relegada a que Vicente Mompó necesita el apoyo de esta mujer como diputada y de los dos diputados de Vox, que somos los que le dimos el apoyo para ser presidente. Ella no. Ella se votó a sí misma y Vicente Mompó es presidente por mayoría simple. Él no se puede olvidar nunca de que efectivamente se sienta a comer con una persona que es de izquierdas, de extrema izquierda, feminista, está demostrando catalanista y demás. Entonces al final tú dices, oye, yo tengo que poner pie en pared, porque la representación que tiene el PP en la Diputación obviamente es aplastante al lado de esta persona, de este partido, que oye,
Si quiere hacer política, que se vaya al otro lado, que se vaya a la izquierda, haga una moción de censura y que al final haga política izquierda. Que no lo creo, por lo que hemos comentado, muy bien, Pilar, no lo hará. Personal muy No lo hará. manifiesta, claro. Y que luego también, porque esa política de izquierda en dos partidos que son de izquierdas, son del País Valencià y Compromís, que son catalanistas total. Entonces se va a diluir. Pero Vicente Mompó tiene que poner pie en pared, tiene que decir, oye, mira, esto no puede ser. Primero porque te tengo de socia, pero es que también tengo dos socios. Y tengo a Vox, tengo al grupo Vox. Y Vox les está dejando hacer política. Les está dejando hacer política dentro, como apoyamos los presupuestos de 2025. Por cierto, unos presupuestos que solo se abstuvo Compromís porque eran unos presupuestos que estaban destinados a la recuperación. Y eso es lo que le recordamos, no solo a Vicente, sino a Natalia. Ahora que no quiera ya sacar pecho o quiera sacar en su nez diciendo, no, ahora voy a financiar yo la UVL. Primero porque es mentira, ella no puede financiar a la UVL. Y segundo, que si desde el área de cultura quiere hacerlo, va a tener que hacerlo el PP. Ahora, lo que tiene que hacer la UVL es no hacer política. Efectivamente. Porque tú eres un órgano estatutario, pero no le puedes hacer oposición a Carlos Mazón. Quiero decir, que es el presidente elegido democrática y mayoritariamente por los valencianos, que en este caso suma con la aritmética de Vox, pero un órgano estatutario no está para hacer oposición a la persona elegida mayoritariamente. Que en su momento ya se blindó, entre comillas, que no está blindado del todo porque se necesitan 3/5 de la Cámara para derogar esa ley. De todas formas, eso recordamos que nos tenemos que retrotraer a la etapa de cuando el Partido Popular o Jordi Pujol le dijo al Partido Popular lo de la UVL para poder, la ley de ús y enseñamiento del Valencia, para poder gobernar Aznar. Así fue. Hablando de entonces. Pero luego Francisco Camps también en el 2001 es cuando la blindó el estatut. Pero claro, estamos hablando que rápidamente, si nos vamos a la historia, en los años 90 estaban esos valencianos que defendían a la Real Academia de la Cultura Valenciana y otros que al Instituto de... Pero para ser justos, también hay que decir que tanto la DIPU como la Generalitat y como tal, también están financiando ahora a la Real Academia de Cultura Valenciana y a los Ratpenat, instituciones que durante estos 8 años han sufrido muchísimo, porque es verdad que desde las instituciones no se les financió, y es verdad que ahora en la actualidad las instituciones valencianas sí que les están financiando. Yo, Pilar, yo te hago una pregunta, es decir, si la AVL ha reducido su presupuesto en 1 millón de euros y realmente su motivo de existir es la promoción del valenciano, ¿por qué ha reducido solo y exclusivamente las actividades? Porque luego en plantilla siguen teniendo 2,1 millones de presupuesto para pago de... Yo es que creo que la UVL, y lo ha explicado Pepe, tuvo un sentido histórico, que lo tuvo, que fue, bueno, para aplacar, fue Zaplana el que crea la UVL, con el pacto con Pujol, efectivamente, para aplacar que en aquel momento sí que había como más tensión lingüística, ¿vale? En aquel momento tuvo una razón de ser, que yo, fíjate, entonces trabajaban las provincias, que no sospechó sobre nada, y las provincias incluso lo defendió como una necesidad de aplacar aquel momento de tensión que en este momento no existe. Con lo cual es verdad que la existencia de la UVL en estos momentos para el ciudadano, pues hombre... Pero yo, Pilar, permíteme hacer un símil un poco... Pero claro, es un órgano estatutario. Un símil un poco macabro y simpático. Es decir, la paella valenciana lleva pollo, conejo y verdura. Y la paella alicantina no es paella valenciana. Es como si en la pelea de qué es paella valenciana llegara, no sé, un presidente de la Generalitat y dijera, no, vamos por la línea del medio. Entonces, ¿quién pierde? Pierde la paella valenciana, que es lo que pasó en los años 90. Efectivamente. Es lo que pasó entonces. Se cede al que viene de fuera, ¿vale? Por una cuestión de que, oye, el que antes decía que realmente teníamos que obedecer a las líneas lingüísticas de la Academia Catalana era catalanista. Y entonces el valencianista que defiende lo valenciano perdió y cedió en esa academia que hoy ha demostrado que está tirando, obviamente virando hacia una Generalitat que es mucho más poderosa a nivel lingüístico y que es el caballo de Troya del catalanismo, como ha pasado en Mallorca, en las Islas Baleares, que allí ya no se habla mallorquín. Aquí afortunadamente yo creo que eso aquí no sucederá nunca. Yo estoy convencida que no. Y de hecho el Botánic no pudo. Eso es, hay que trabajar para que no suceda. Y el Botánic no pudo. Es decir, la Efectivamente. sociedad valenciana yo creo que es una sociedad
ejemplo de una convivencia pacífica entre las lenguas. Tú hablas con una persona del Horta, del Alcoyá, de la Marina, de la Safor, comarcas que son valencianoparlantes, y se pasa automáticamente al castellano sin ningún tipo de problema. Y nadie se ha sentido perseguido, y afortunadamente el castellano tampoco. Y durante 8 años el Botànic, aunque lo intentó, no lo consiguió. Y eso que alimentó bien a entidades como a Plataforma para Lenguas con la Valenciana y compañía. Pero aquí la sociedad funciona de otra manera. Es un problema totalmente político. Verdaderamente la sociedad, menos mal. Lo que decíamos, la sociedad, hombre, hay radicales que dicen, claro, pero socialmente... Pero lo que es la masa... Estoy de acuerdo. No, sí, es un tema político, es un problema político. Cada vez hablamos el castellano y menos el valenciano. Lo que pasa es que la OVL lo que no tiene que hacer es oposición a la Generalitat. La está haciendo. No debe hacerlo. Me vais a permitir ya el último tema porque se nos va un poquito el tiempo, pero sí que quería yo tratar, porque además lo hemos vivido recientemente, como ha sido el tema de los incendios en buena parte de España, y yo os hago 3 preguntas en una. Por una parte, ¿pensáis que Valencia no se ha quemado porque todavía estamos con la resaca de la Dana si no hubieran habido montes quemados en Valencia? Segundo, el tema de la reconstrucción quizá se está viendo obstaculizado por esa política que ha aplicado el gobierno, idéntica en la Dana que en Castilla, León y Galicia. Y tercero, el tema relacionado con la manifestación de Amazonas. Estamos viendo ya unos grupos que están manifestándose contra Mañuecos y contra el presidente de Galicia. Es decir, los incendios, ¿está siendo realmente una estrategia política? ¿No ha sido algo casual? ¿Quién de los dos quiere empezar? No, a ver, yo creo que los incendios se han producido porque se han producido, ha habido alguno por rayo, intervención humana también. Ahí incluso también hay un debate de fondo, los ganaderos se quejan mucho de que es necesario, porque que la biomasa no crece claro, tanto. sobre todo a la izquierda se le llena la boca con la despoblación, pero los ganaderos, mira, el otro día Alsina estaba entrevistando a una ganadera de León y decía que se sienten maltratados porque ellos son los que cuidan y vigilan los montes. Y aparte hay un abandono porque la ganadería no resulta rentable económicamente y la gente, lógicamente, tú tienes que vivir, uno será muy romántico, pero al final hay que llegar a fin de mes. También las leyes que vienen de Europa que están precisamente perjudicando mucho al sector primario, entre ellos la ganadería. Pero que en estas comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Extremadura, el gobierno siguió el patrón de la Dana absolutamente. Lo ves, si necesitan algo, que lo pidan. Coincidía que eran comunidades gobernadas por el Partido Popular, con lo cual le venía fenomenal, claro, electoralmente. Yo creo que al final el rey estaba en una situación muy incómoda, incluso con presión en redes sociales, porque hay que explicarlo también. El jefe del Estado no puede tener una agenda por su cuenta. Tiene que depender de la autorización del gobierno y eso hay que insistir. Es decir, claro, el rey no puede ir por su cuenta a visitar una comunidad autónoma, una zona afectada. Al final no le acompañó el presidente del gobierno porque, a diferencia del rey, no puede salir por la calle porque es abucheado. Fue en una visita perfectamente acotada y alejada de los ciudadanos. Total, y se dejó pasar a 20 del partido para que lo aplaudieran. Claro, con la Dana, con los incendios, que ha salido fortalecido, sin duda alguna, es la monarquía como figura institucional. Y yo lo que sí que no he entendido con los incendios del Partido Popular es por qué no se pidió que se decretara la emergencia nacional, como aquí. Era de libro, era una emergencia nacional de libro. ¿Por qué? Porque los incendios de Galicia pasaban a Asturias, los de León pasaban a Asturias. Tú no tienes un cútex para decir, mire, no, es que el incendio de Extremadura que no pase, no, es que el incendio de Extremadura pasa a Salamanca. Claro. Y el incendio de tal. Entonces, yo sí que le hubiera pasado, entender la expresión, le hubiera pasado el marrón al gobierno. Ya, pero yo creo que ahí volvemos a la geopolítica. Yo, obviamente, aquí Vox tiene también mucho que decir y mucho de repetir lo que siempre decimos. Estas son las consecuencias del Pacto Verde y la Agenda 2030 y es las que también sufrimos aquí en Valencia el 29 de octubre. Obviamente hay situaciones que nadie puede controlar, que son las... Es que cayeron 800 litros aparte de agua, de que sí, pero vivimos en una zona inundable y todo el mundo lo sabemos. Sí, Igual claro. que somos capaces de hacer un túnel bajo el mar, también somos capaces de todo ese agua canalizarla. Así hizo pero el plan. eso que lo tiene que hacer el la ministerio. administración. Entonces, sobre todo
luego el gobierno sí, central. pero cuando hay políticas, y aquí me vais a permitir, ¿vale?, ser claro, cuando hay políticas que van en contra de la vida humana, porque esas políticas van en contra de la vida humana, porque como yo siempre digo, el 2% del territorio nacional es urbano y solo el 1%, en la mitad, está construido. ¿Dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que vivas? Es decir, tenemos todo el término nacional. No, el ganadero no puede tener explotaciones como quiere, no como quiere, como está acostumbrado. Entonces, el Pacto Verde y la Agenda 2030 trae esto. Trae lo que sufrimos en Valencia, que es que el agua, obviamente, que cae, pero faltaban infraestructuras hidráulicas, lo tenemos todo claro. Faltaban y faltan. Limpieza de cauces. Disculpa que te haga un inciso, la muestra está en que solamente se inundó la parte sur de Valencia, la parte norte no. Es decir, la ciudad no se inundó gracias al río Luego. Pero si por ejemplo la tormenta haber quedado estacionaria donde estaba, se hubiera desviado 30 kilómetros al norte, Alboraya hoy no estaría. Entonces, porque los barrancos, el barranco del Carriset, efectivamente. Pero esto va a la comunidad, como está comentando Sergio. Es que es verdad, fíjate, es que en Alicante, la Rambla de Méndez Núñez, la Vega Baja. En Barcelona, en este caso hablamos de otra comunidad autónoma, en Barcelona también las Ramblas, es decir, todo el Mediterráneo es zona inundable. Y lo que hay que insistir al gobierno central es que ejecute infraestructuras que garantice que la población pueda vivir con normalidad y seguridad. Nacional del 2004 que contemplaba estas medidas. ¿Y por qué lo derogó? Por lo mismo, por electoralismo con Cataluña y con Aragón en ese momento. Si podemos darle espacio al mar y hacer un puerto, ¿cómo no podemos canalizar toda esta agua? Porque además es que es histórico que en Valencia tenemos estas precipitaciones. Volviendo al tema de los incendios y podemos especular si los incendios los sufre el PP porque, bueno, pues hay 48 cambios climáticos detenidos. Hay pirómanos detenidos. Y pico investigados. Efectivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué puede haber ahí? Que también hay gente que es no intencionado, quiero decir, correcto, que hace quemas y se le va de las manos, que un día con un calor inusual está con una radial en el campo. También hay muchas imprudencias. Vale, porque en invierno pues no apetece ir al monte y en verano es verdad que en vacaciones nos movemos más. Además, ha hecho unos días de viento, han hecho unos días propicios a que una chispa, efectivamente, y que luego, por culpa del Pacto Verde, nuestros bosques son polvorines. Polvorines. ¿Y qué pasa? Al final, los de la ciudad le estamos diciendo a los del campo cómo tienen que mantener su espacio. Llevan generaciones y generaciones haciéndolo. Pero milenios. Milenios. Entonces. Pero si están, venga a quejarse los ganaderos, claro. Ya, pero entonces, no salen los medios porque están comprados. Bueno, al SINA sí que les han entrevistado mucho estos días. Y vuelvo a una política y a una denuncia de nuestro partido, que es que el sistema de autonomías, desgraciadamente, ha fracasado. Y por eso queremos un plan nacional de emergencias, y devolver al Estado competencias que son competencias realmente para que todos los españoles seamos iguales, independientemente de donde vivamos, y en estos casos sea el Ministerio que tiene realmente toda la fuerza y todos los recursos para atacar en un incendio o para salvar a las personas que han sufrido la desgracia que sufrimos. A mí lo que me pareció temerario es escuchar a la ministra de Defensa, que parece mentira, porque estamos hablando de una ministra, en fin, que no ha nacido antes de ayer, ¿no? Y con una trayectoria profesional que tiene que saber. Jurídica, efectivamente. Como dijo en una entrevista que los incendios no se podían apagar hasta que no descendieran las temperaturas. Oiga, una ministra de Defensa, porque el señor que está sufriendo el incendio en su casa, imagínate que está escuchando cómo una ministra de un gobierno de España dice que no hay posibilidad de apagar los incendios. Se ha plegado totalmente a las razones que comentaba sobre el Pacto Verde, la Agenda 2030, esas políticas esas políticas ecológicas que son asesinas y criminales. El Partido Socialista y el PP. O sea, ahí también hay que denunciar que estos dos partidos del bipartidismo verdaderamente se han plegado. Esa es y hay que decirlo, hay que denunciarlo, y al final, nosotros hemos sido muy insultados, hemos sido muy perseguidos, nos han llamado negacionistas, nos han llamado de todo, y ahora es cuando decimos, ¿ahora qué?
¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde está la razón ahora? ¿Dónde está el cambio climático? Pues con eso lo dejamos, amigos. Ha sido un placer, porque al final hemos tratado todos los temas. Nos hemos pasado de tiempo, pero los hemos tratado todos, ¿eh? Bueno, hablaríamos de más cosas, del fiscal general del Estado. Eso mañana ya sabremos más Hoy cosas. el fiscal general del Estado, cuando estamos grabando esto, todavía no se ha producido lo que se puede producir. Pero claro, eso ya es más nacional. Yo me he preferido centrarme en lo valenciano, porque al final... Sí, pero todo eso da idea de los problemas institucionales y la crisis institucional que estamos y la sufriendo. degradación del Estado. La semana que viene Totalmente. tendremos oportunidad de hablarlo con un diputado nacional del Partido Popular, que ahí sí que podemos entrar en temas Que nacionales. también procede de la justicia, Exactamente, pero ya lo anunciaremos en su momento. Sergio Pastor, muchísimas gracias por vosotros, participar. Pepe, gracias, Espero que hayas Pilar. estado a gusto. Gracias. Muy a gusto. Porque podíamos haber estado hablando 2 horas más. Yo creo que sí. Los técnicos me decían, oye, que ya se pasó el tiempo. Pero nada, se lo agradezco muchísimo. Muchísimas Y gracias. hasta una nueva ocasión. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, Buenas Pilar. tardes. Pilar Tamayo. Hasta la semana que viene. Venga, Te buenas espero. tardes, gracias. Bueno, amigos, pues aquí ha estado esta nueva edición de La Ventana Azul, que espero que os haya gustado. Gracias y hasta la próxima.